Y vamos a estar en el versículo 15 al 18, Romanos 6, 15 al 18. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella, Padre. Queremos escuchar, Señor, lo que tú quieres decirnos, Padre, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos glorificarte, Señor, por nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, en santidad. Tú dices en tu palabra: sed santos porque yo soy santo. Y Padre, ese es el anhelo de nuestro corazón, vivir apartados para ti, para servirte y para que el mundo vea que hay una manera de vivir diferente y ellos también quieran, Señor, vivir para ti, Padre. Así que te damos gracias por habernos salvado y gracias, Señor, por habernos mantenido, sostenido hasta este momento, Señor. Sabemos que tú vas a estar con nosotros, como tú le dijiste a tus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo o hasta que tú nos llames, podemos estar seguros que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Ahora bendice, Señor, este tiempo que vamos a pasar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que vamos a estar viendo sus versículos ahí, hermanos, en Romanos capítulo 6, 15 al 18. Cristo dijo en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Si el Hijo, o sea, ¿quién es el Hijo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo nos hizo libres en el momento que creímos en Él, en el momento que le entregamos nuestro corazón a Él. Él nos hizo libres. El cristiano es libre. Cristo rompió las cadenas de esclavitud que le ataban. Antes de Cristo estábamos atados en esas cadenas. No podíamos dejar de pecar porque estábamos encarcelados. Cristo abrió las puertas de la cárcel en que se encontraban.
a voluntad del diablo. Pero algunas personas dicen, bueno, si ya soy libre, ya puedo hacer todo lo que yo quiero. Puedo seguir en el pecado, Dios me perdona, tengo el cielo asegurado, gloria a Dios. La persona que razona de esta manera es de dudar que haya entendido la gracia de Dios. Aunque parte de su razonamiento es correcto, porque sí, Dios perdona todos nuestros pecados, pero no por eso vamos a seguir en el lodo, sino entonces, ¿de qué nos hizo libres Cristo Jesús? Si continuamos en el pecado, entonces no somos libres. Él dijo que nos hizo libres. Entonces no podemos continuar en el pecado. Hoy vamos a ver una manera de razonar lógica acerca de quiénes somos. Primero vamos a ver, hermanos, en el versículo 15, vamos a ver entendiendo qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? En los tiempos de Pablo, como en nuestros tiempos, había muchos que abusaban de la gracia de Dios. O más bien, que no habían entendido lo que es la gracia. Y querían continuar en el pecado. Porque al fin, decían ellos, Dios es amor. Y lo escuchamos también en nuestros días, ¿verdad? Al cabo, Dios es amor. Dios me perdona todo. Dios no manda a nadie al infierno. Dios es amor. Lo que quiere decir, continuemos pecando. Dios ama a todos. Hermanos, sí, Dios es amor. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no es amor. Dios es amor. Dios nos ama. Dios perdona todos nuestros pecados, así que, hermanos, tenemos que continuar adelante, pero no pecando voluntariamente. Yo no estoy diciendo que el cristiano ya no peca, porque aquí, este lugar, aquí estamos, en este lugar, está lleno de pecadores, ¿verdad? Empezando conmigo. O usted ya no peca. Todos somos pecadores, sí. Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es como estábamos antes sin Cristo. Que continuamente estábamos voluntariamente pecando y no nos sentíamos mal. Ahora, cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo que está dentro de él le redarguye y no se siente bien. O usted se siente bien si tiene a Cristo en su corazón. ¿Usted se siente bien cuando le falla el Señor? ¿Verdad que no? No. Hay algo que nos está ahí redarguyendo. Pues es el Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando Pedro negó al Señor 3 veces? Qué feo sintió. Yo me identifico con él porque yo creo que también usted ha habido ocasiones que hemos sentido ese sentimiento de culpa. Señor, ¿cómo es posible que te fallé? ¿Cómo es posible que te negué? Y el Señor conoce nuestros corazones, pero hay algo, o más bien el Espíritu Santo no se redarguye. Pedro salió a llorar. ¿Cómo? Amargamente. Las suyas no eran lágrimas de cocodrilo, como decimos, ¿verdad? Eran lágrimas salidas de un corazón lastimado. ¿Por qué? Porque había fallado a su Señor que le había salvado. Él no estaba continuando en el pecado. Dios perdona todos nuestros pecados, sí.
pero no debemos de continuar obedeciendo la carne. La carne es nuestra vieja naturaleza. Como cristianos, ahora tenemos dos naturalezas: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es cuando creímos en Cristo Jesús, nacimos de nuevo, dice la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Despertó nuestro espíritu para acercarnos a Dios. Pero la carne está ahí, nuestra vieja naturaleza está ahí siempre, tratando de jalarnos hacia atrás para que no avancemos. Pero, hermanos, nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos el poder para no obedecer esta vieja naturaleza. Veamos ahí un pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 3 y versículo 8. Dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea que muchos estaban diciendo, los cristianos siguen pecando para que Dios les siga dando gracia y misericordia y los siga perdonando. Eso es lo que decían algunos. Por eso Pablo dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males, sigamos pecando para que vengan bienes, o sea, para que la gracia de Dios se manifieste y nos siga perdonando. No, eso no es lo que decimos, o la manera que queremos vivir nosotros como cristianos, ¿verdad que no? No, eso no es de un cristiano, de un hijo de Dios. Cuando meditamos en lo que es la gracia, es entonces que nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido que Dios nos dio para que pudiéramos creer en Cristo y ser perdonados de nuestros pecados y tener vida eterna. La gracia de Dios es ese favor que ninguno de nosotros merecíamos. Por gracia fue que nuestros ojos se abrieron cuando alguien nos dio el evangelio de salvación, cuando alguien nos dijo, eres un pecador. Necesitan esos pecados ser perdonados por Cristo Jesús. Y por gracia no nos enojamos. Bueno, la primera vez yo creo que la mayoría sí nos enojamos, ¿verdad? Si alguien nos apuntó el dedo y nos dijo, tú eres un pecador, tú eres una pecadora y necesitas perdón de pecados. Yo no sé si usted se enojó, pero yo creo que yo sí me enojé varias veces. Y yo sé, ¿qué me está diciendo a mí este? Pero por la pura gracia de Dios, que Dios no me dejó. Dios siguió enviando sus siervos y abrió mis ojos y pude entender. En realidad, yo necesito perdón de mis pecados. Yo necesito que esos pecados sean perdonados por Cristo Jesús para poder estar bien con Dios, para hacer las paces con Dios. Por gracia, el Señor nos abrió los ojos y por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Yo sé que ya se lo sabe de memoria usted, ¿o no? ¿Sí? ¿Se lo sabe de memoria? Dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. O sea, por pura gracia ya están bien con Dios, ya hicieron las paces con Dios. Y luego dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de ninguno de ustedes ni de mí. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de nosotros.
pues es un don de Dios. Fíjese, aquí lo explica bien. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por la gracia que el Señor nos dio. Aleluya. Él nos dio la fe para poder creer en Cristo Jesús. Por eso es que estamos aquí. Y por eso, hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios todos los días. Nosotros formamos parte de la manada pequeña. La mayoría del mundo se está perdiendo y se han perdido. Y millones siguen perdiéndose. Mire a su alrededor y vea cómo la gente se está perdiendo y la gente rechaza al Salvador de sus almas. Y por pura gracia nosotros estamos en Cristo Jesús. Por pura gracia de Dios, Él abrió nuestros ojos. Amén. Y por eso es que creímos en Él. ¿Se ha puesto a pensar en cuántos millones de personas han escuchado el Evangelio de salvación? ¿Se ha puesto a pensar cuánta gente ha escuchado el Evangelio de Cristo? Millones y millones, pero lo rechazan. Pero ellos dicen, no, eso no es para mí. O otros dicen, es que yo estoy muy jovencito todavía, muy jovencita todavía. Eso, yo voy a entregarle mi corazón a Cristo cuando ya esté viejito, así como mi mamá o mi papá o mi abuelita. Entonces sí, me voy a entregar al Señor. No. La palabra de Dios dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día cuando el Señor te está llamando. Hoy es el día que debes de arreglar las cuentas con Dios. Por gracia es que la persona entiende esto, porque no todos entienden. Es por pura gracia de Dios. Entonces, todos esos millones de personas que escuchan el Evangelio pero lo rechazan, no creen en Cristo. Sin embargo, sin que nosotros lo mereciéramos, Dios nos dio la fe para creer en Cristo y ser salvos. ¿No deberíamos estar agradecidos a Dios por esto? Todos los días, hermanos, todos los días. Dele gracias a Dios, porque Él le salvó y lo puso en su familia. Amén. ¿Cómo pues podríamos permanecer en el pecado nada más porque sabemos que Cristo nos perdona nuestros pecados? ¿Cómo vamos a permanecer en el pecado, seguir practicando el pecado porque Dios es amor? No es justo, hermano, no es justo. Cristo dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que nosotros fuéramos salvos en Él, por creer en Él. ¿Y por qué entonces nosotros vamos a hacer esto de continuar en el pecado? No, tenemos que ponernos en las manos de Dios y dejar que Él nos transforme cada día. Usted se conoce mejor que nadie. Su esposa lo conoce bien, o al revés, el esposo conoce bien a la esposa. Los padres conocen bien a los hijos, saben dónde están fallando, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos dónde le estamos fallando al Señor. Pongámonos en sus manos y dejemos que Él nos transforme día con día. Es el deseo de Dios de conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros a veces le resistimos. Dios le habla a su corazón y le dice, esto
que hiciste o esto que piensas hacer no está bien. No lo hagas. Pero ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace el Hijo de Dios? Voltea su cabeza para otro lado, su mirada para otro lado y dice, yo creo que esto es lo correcto y esto es lo que voy a hacer. No. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe cuando está haciendo algo que no le agrada a Dios. Usted sabe cuando piensa hacer algo que no le agrada a Dios y usted sabe que no es correcto. Porque el Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Por pura gracia es que tenemos también, hermanos, el Espíritu Santo que nos cela. Él no quiere que hagamos cosas que desagraden a Dios. Él quiere que seamos santos. Ahora veamos el razonamiento. Vimos como entendiendo la gracia. Ahora vamos al versículo 16 de Romanos 6, el razonamiento. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice Pablo, ¿no sabéis? Hace la pregunta. Si se someten a alguien para obedecerle, ¿se hacen esclavos de esa persona o de eso? Asimismo, cuando la persona obedece, fíjese bien, cuando la persona obedece a todos sus deseos, se hace esclavo de su carne. Hay personas que viven para sí mismos, para gozar de la vida, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? La vida se vive, ¿cuántas veces? Una vez. Y hay que sacarle todo el jugo, dicen, ¿verdad? Y vamos a vivir la vida. Están engañados. No están viviendo la vida. Y tráiganme las otras, yo las pago. Vamos a gozarnos. Esa no es vida. Están siendo esclavos de sus propios deseos, esclavos de ellos mismos. No tienen el poder para decir no lo voy a hacer. Entonces, por eso es que Pablo empieza con estas palabras, ¿no sabéis? O sea que él quiere que sepamos, hermanos, quiere que sepamos que tenemos que tomar control. ¿De quién? De nosotros mismos, porque somos buenos para querer controlar a otros, ¿verdad que sí? ¿O a usted no le pasa? Ay, tiene que hacer lo que yo diga. ¿Sí? ¿Y usted? ¿Y nosotros? ¿Hacemos lo que Dios dice? ¿O hacemos lo que nosotros queremos hacer? No tenemos control de nosotros mismos. Y Dios quiere, hermanos, que tengamos control de nosotros mismos para no ser esclavos de nosotros mismos. Esclavos de la carne. No. Fíjese lo que dice Filipenses 3, 18 y 19. Vaya y busque en su Biblia Filipenses capítulo 3 y versículo 18 y 19. Ve lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que quiero que vean el 19, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea que hacen lo que sus apetitos carnales les dictan que hagan.
son esclavos de ellos mismos, de sus propios deseos, dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No, hermanos, como hijos de Dios, hay que someter la carne, hay que someter nuestra vieja naturaleza a lo que Dios quiere que hagamos. Que no pensemos nomás en lo terrenal, como dice aquí. Otro versículo, Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. De la carne. Dice Pablo, anden en el Espíritu, lo que quiere decir que andemos en obediencia a Dios. Eso es lo que quiere decir. Que seamos obedientes a Dios y que no le hagamos caso a esos deseos que vienen de nuestra carne. Que no hagamos caso a todo lo que el cuerpo nos dice que hagamos. No, Dios quiere que tengamos control de nosotros mismos, que no seamos esclavos de nuestra vieja naturaleza. Tenemos que tener control de nosotros mismos. Hermano, hermana, un consejo: no le dé todo lo que su cuerpo le pide. No le dé todo lo que su cuerpo le pide. Por eso es que estamos en muchos problemas, porque no sabemos controlar nuestros apetitos, nuestros deseos. Tanto en lo emocional como en nuestros apetitos de la carne, ¿verdad? A veces nos excusamos y decimos, es que yo digo lo que siento y yo soy así y lo voy a decir. Usted está mal aquí y bla bla bla, y le da una regañada y a esa pobre persona ya no se le va a arreglar nunca. Podemos decir lo mismo pero con otras palabras y podemos ganar un argumento pero perder la persona. Cuando les damos una regañada y no les hablamos, no les llegamos al corazón. Y nos excusamos diciendo que es que yo digo, yo saco lo que yo siento. Sáquelo, pero vea cómo lo saca. O otras maneras que estamos obedeciendo al cuerpo en todo, hermanos, es en la comida, no tenemos control. Comemos de más. El pecado de la iglesia es la glotonería, que ya no. ¿Cuándo había escuchado un mensaje acerca de eso? Pero es un pecado oculto que está ahí. A veces comemos por vicio nomás, porque tengo que estar comiendo algo. A través de todo el día anda comiendo aquí, anda comiendo allá, y anda comiendo aquí, anda comiendo allá, ¿verdad? Y hace sus 4 comidas y aparte sus snacks, ¿verdad? Y tiene el cuerpo, tiene su estómago que está trabajando todo el día. Por favor, hay que darle un descanso también. Hay que darle un descanso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuánto comemos y lo que comemos. Amén. Se me antojó un litro de coca. Me lo voy a tomar. Esto es para mí, nadie me lo toca. Eso es puro veneno, hermanos, pura azúcar. Estamos... Y luego decimos, pues, es que Dios tiene contados mis días. Dios es el que sabe hasta dónde. Dios quiere que vivamos vidas largas, hermanos. Pero nosotros descuidamos.
este precioso cuerpo que Dios nos dio. Él quiere que lo cuidemos, que no le hagamos caso a todos los apetitos de nuestro cuerpo. Ahorita me tomo una copa así de ahí que le pongan de todos los 7 mares, ¿verdad? Sí. Ostiones y jaivas y camarones y de todo y así, ¿verdad? No, hermanos. Tenemos que tener control de lo que vamos a hacer. Dios quiere que vivamos para Él, hermanos, y vivamos largas vidas. El Señor Jesucristo nos libertó de la condenación eterna. Rompió las cadenas del pecado en el cual estábamos esclavizados. Pero ¿puede un cristiano continuar en el pecado? Ahora, cuando el cristiano peca, lo hace voluntariamente, ¿verdad? Deliberadamente. Lo hace porque quiere pecar, no porque no tiene el poder para decirle no al pecado. Porque ahora en Cristo usted tiene el poder para decir no voy a pecar. No voy a hacer lo que mi cuerpo me pide que haga. Usted tiene el poder, antes no. Recuerde, esta carta está dirigida a los creyentes romanos y les dice que tengan cuidado, que no se hagan esclavos del pecado para muerte. ¿Qué significa? ¿Se refiere a la muerte eterna, la separación de Dios por toda la eternidad? No. Cuando les dice que pecado para muerte, no, porque el cristiano ya tiene vida eterna. Se refiere a la muerte física, a la muerte física. Cuando el cristiano decide permanecer en el pecado, este pecado tiene sus consecuencias. Esto es bien claro en la palabra de Dios. Dios perdona, sí perdona, pero si persiste en pecar, va a haber consecuencias. Téngalo por seguro, así como yo le aseguro que mañana va a salir el sol. Aunque haya nubes, pero el sol ahí está, ¿verdad? Aunque no veamos, estén las nubes negras, yo le aseguro que el sol está ahí. Y de acuerdo a la hora yo le digo más o menos dónde está el sol, aunque no lo veamos, ¿verdad? Así, hermanos, también hay consecuencias cuando el cristiano permanece en el pecado. Y se lo voy a demostrar. 1 Corintios 5, vaya ahí conmigo. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Está hablando de esa persona que estaba viviendo con la mujer de su padre. Ahí usted puede leer el pasaje después. Era un pecado horrible, feo, que no se miraba, dice Pablo, ni en los incrédulos. Y en la iglesia había una persona, un cristiano, que estaba haciendo esto. Y a ese se refiere aquí cuando dice aquí el tal, se está refiriéndose a él. Se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está diciendo, persiste en pecar. ¿Okay? Ya desechó toda corrección que le hicieron. Déjenlo. Va a haber consecuencias. Se lo entregaron a Satanás. ¿Y qué Satanás quién es? Es el destructor. Porque el enemigo no vino sino para qué? Hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces se lo entregan a Satanás,
si no se arrepiente, y como dice, para destrucción de la carne. Cuando la persona está metido en los vicios, si es un cristiano, puede ser un cristiano, no sé, pero Dios conoce el corazón. Pero si es cristiano y persiste en abusar de su cuerpo, va a morir antes. Va a morir antes. Dios quiere, como le dije, que vivamos largas vidas. Pero si uno persiste en abusar de su cuerpo, va a haber consecuencias. Amén. Veamos otro pasaje en 1 Corintios 11, 29 al 30, y lo vemos siempre que tomamos la Santa Cena. Vemos este pasaje también, y habla más o menos de lo mismo. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, el que está en pecado y no se arrepiente, es hermano, sí, es hijo de Dios, pero está en pecado y no se pone a cuentas con Dios y se celebra la Santa Cena y está participando, ¿qué dice? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y luego dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. No es que estén roncando, es que ya se murieron por causa de eso, que no se pusieron bien con Dios. Entonces vemos ahí, hermanos, que hay consecuencias si el cristiano persiste en pecar. Ahora puede regresar a Romanos 6. Veamos que somos libres por la gracia de Dios. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice la palabra de Dios que aunque éramos esclavos del pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio la gracia para creer en Cristo. Y fue Él quien, con el precio de su preciosa sangre, nos compró. Nos compró del mercado de esclavitud para ponernos en su familia. Por la pura gracia de Dios. Éramos esclavos. Cristo nos libró de la esclavitud y nos puso en su familia. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles o como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre del Señor Jesucristo fue que fuimos rescatados, fuimos comprados por su sangre. Entonces vemos, hermanos, de que somos libres por la gracia de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. Quizás algunos no creímos inmediatamente la primera vez que nos predicaron el Evangelio. Pero Dios fue paciente para con nosotros y siguió insistiendo a través de sus siervos que nos siguieron hablando la palabra de Dios hasta que no pudimos resistir más y llegamos a Cristo cansados, rendidos a sus pies y creímos en Él. ¿Se recuerda ese día? No recuerdo, está bien clarito en mi mente. El día que nací de nuevo. La mayoría de nosotros, si nos ponemos a pensar, no éramos dignos de la salvación. De hecho, nadie es digno de ser salvo.
Nadie merece ser salvo. Nadie. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice bien, dice todos, aquí estamos incluidos nosotros. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23 y 24. Entonces, si reconocemos que no merecíamos la salvación, ¿no deberíamos estar agradecidos con Dios todo el tiempo? Paremos de estarnos quejando con Él. Hay cristianos que se amargan con Dios por cualquier cosa que permite que les pase. Y le apuntan el dedo a Dios y ya no te sirvo, ya no te voy a servir. O ya me voy de la iglesia porque estás permitiendo que me pase esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para apuntarle el dedo al Dios Todopoderoso? No somos nadie. Debemos estar agradecidos que nos tiene aquí con vida, hermanos. Que tenemos salud. Quizás usted dice, bueno, pues no mucho, pero denle gracias a Dios. Hay personas que están más enfermitas que usted. Y siempre hay que darle gracias a Dios. Por todo, por todo. Luego nos damos cuenta que fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Versículo 18 de Romanos 6. El 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, dice Pablo, hermanos, ya el Señor nos libertó del pecado. Ahora ustedes son siervos de la justicia o esclavos. El hombre no es libre. Cristo nos hizo libres, sí, pero no somos libres porque ahora le servimos a Cristo, le servimos a Dios. En otras palabras, ¿el ser humano le sirve al diablo o le sirve a Cristo? La persona escoge. La persona allá afuera dice, yo no soy esclavo, yo no soy esclavo de nadie. Es esclavo del pecado, porque no puede dejar de pecar. Pero Cristo le puede liberar. Por eso es que Él fue a esa cruz del Calvario para ofrecer su vida, derramar su sangre, para que todo aquel que quiera y ponga su fe en Él dijo, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. El Espíritu Santo le da el poder al cristiano para decirle no al pecado. Ahora es una nueva criatura, con nuevos deseos, con una mente regenerada, limpia y pura para servirle a aquel que se dio a sí mismo por salvarle. En esto se demuestra el amor a Dios de parte de nosotros, en que ahora siendo libres decidimos amarle porque estamos agradecidos con Él por su gracia que nos dio para creer. Por eso le servimos voluntariamente. No podemos regresar al mundo, no somos del mundo, ya más le pertenecemos a Dios. Hace tiempo leí acerca de la esclavitud y cuando terminó todo eso, que hubo liberación de los esclavos en Estados Unidos. Muchos de esos esclavos decidieron permanecer con sus amos. Eran libres, sin embargo, decidieron permanecer con ellos. ¿Por qué? Porque los trataban bien, ¿Quién nos puede tratar mejor que nuestro Dios?
¿Quién nos puede tratar mejor que nuestro Señor Jesucristo? Por eso voluntariamente le servimos. Y por eso voluntariamente somos sus esclavos. Debemos servirle, debemos darle gloria a Él, porque Él se dio por nosotros. El agradecimiento debe inundar nuestro corazón. Cristo merece que le honremos con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con todo lo que somos. No le haga caso a su carne, no. Crucifíquela, como dice la Escritura, con sus pasiones y deseos. Usted ya le pertenece a Dios. Viva para Él. Viva como es digno del Evangelio. Usted tiene el poder para vivir esta clase de vida. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios desde el momento que usted confió en Cristo y le entregó su corazón. Amén. Vivamos para Él, hermanos. Amén. Yo sé que hay personas que nos están viendo que no han sido todavía salvas por medio de Cristo. Ahí están, usted ha escuchado claramente que sin Cristo no hay salvación. Cristo es el único que le puede dar la salvación y la vida eterna. Yo le voy a pedir que si usted quiere entregarle su vida a Cristo, entregarle su corazón, que lo haga en este momento. Hoy es el día de la salvación. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, reconozco que necesito perdón de pecados. Perdona mis pecados. Salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario y por haber hecho posible mi salvación. Si usted lo hizo sinceramente en ese momento, en este momento, usted recibió perdón de pecados y vida eterna. Ahora le recomiendo que busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y sírvale al Señor ahí. Sírvale, Él merece que usted le sirva. Que Dios le bendiga.